Buenos días, soy Pedro Gómez y junto con mi compañero Gaizka Arrizabalaga hemos pensado en traer esta experiencia y comentaros un poquito lo que llevamos haciendo ya algunos cuantos años en el grado en Gestión de Negocios de la Escuela de Empresariales de Bilbao. El título es largo, la ponencia no tanto, así que lo que queríamos en este título era recoger un poquito sobre todo reivindicar el uso del juego, el uso de los juegos como herramienta. Yo más que herramienta hablaría de ello como navaja suiza, ¿no? Pues es un auténtico compendio de virtudes las que vemos en los juegos, y por esa razón hemos pensado en darle forma. Son herramientas que llevan existiendo muchos años y usándolas llevamos también unos cuantos, mucho antes de las reformas y de Bolonia y de todo esto que nos ha vuelto un poco locos con los términos, ¿no? Pero ha sido precisamente esta reflexión sobre los grados y sobre el sentido de lo que hacemos en el aula lo que nos ha permitido situar estas herramientas y dotarlas de contenido. Lo que antes en el aula se llevaba como una actividad para pasar el rato, entre comillas, ¿no? y entretenida para los estudiantes, pues hoy se revela como una herramienta a la cual se le puede extraer mucho jugo, ¿no? Bueno, el contexto en el cual aplicamos esta herramienta es el grado en Gestión de Negocios de la Escuela de Empresariales de Bilbao. La asignatura es Marketing Internacional, que se imparte en el cuarto curso, y tanto en el grupo de castellano como en el grupo de euskera. Para que veáis que la apuesta sobre estos juegos es real, deciros que más del 25% del tiempo del aula lo dedicamos a este juego. Hay una parte importante de trabajo en grupo que se hace en el aula, coordinada por el profesor que está en ese momento allí, y luego también se les permite, como no, y se les estimula que si necesitan reunirse fuera del horario lectivo, pues que lo hagan para mejorar en su proceso decisional y en su análisis de la información y demás. Bien, el objetivo, por tanto, es mostraros cómo vemos nosotros el vínculo, el engarce que hace estos juegos precisamente entre los objetivos que nos marcamos cuando diseñamos las competencias que idealmente queremos conseguir en nuestros estudiantes y engarzarlo con esos resultados, ¿no? Ese perfil de egreso ideal al que aspiramos en nuestro trabajo. Bueno, no es tiempo de ponernos a revisar toda la literatura que tuvimos que hacer en su momento. Yo creo que si cualquiera de nosotros empieza a pensar un poco en cuál podrían ser las competencias que se esperan de un estudiante que termina sus estudios en ciencias en grado en gestión de negocios o en ámbito empresarial, más o menos podríamos llegar a conclusiones parecidas, ¿no? Pues que sepa manejar información económica comercial, que conozca las herramientas y los modelos de gestión, que haga un buen trabajo, en fin, que sea un buen profesional en lo suyo, ¿no? Bien, a mí me gusta más hablar en términos de resultados, ¿no? En términos de perfil, de egreso. Entonces, la reflexión que traigo y que hicimos en su momento es que este tipo de características ideales, por ejemplo, que el alumno o la alumna comprenda los procesos económicos y empresariales, que tenga capacidad para el trabajo en equipo, que emplee técnicas y herramientas de gestión empresarial o que sea hábil en recogiendo y analizando información, evidentemente esto siempre se ha trabajado en el aula, en formato quizás inapropiado, ¿no? En lección magistral. Yo siempre, cuando hablamos de estas cosas desde el punto de vista teórico, evidentemente siempre decimos a nuestros estudiantes, es muy importante que contéis con la información para tomar decisiones. Vale, es muy importante. Y luego que luego le preguntas en el examen, valora la importancia de la información para tomar decisiones. Y ya está, y se queda ahí. Eso no nos permite asegurar que efectivamente esa persona ha conseguido asimilar y asumir que realmente es importante contar con información. Lo mismo que el trabajo en equipo. Teóricamente se puede explicar las virtudes del trabajo en equipo. Luego se lo podemos preguntar en un examen. ¿Es bueno trabajar en equipo? A, B, C. Vale, pero eso no nos asegura nuevamente. Bueno, pues en ese sentido entonces los juegos de simulación nos permiten que se practique todo eso. Y además con la ventaja de que lo podemos medir, que lo podemos evaluar a través de una buena planificación y de una buena implementación en el aula. Hay muchos juegos de simulación, de muchas y diferentes características. Nosotros lo aplicamos de la siguiente manera. Hacemos una primera sesión de 2 horas, donde explicamos las características. Después hay 6 rondas de tomas de decisiones, que nos lleva 2 horas cada una de ellas, y una última final de conclusiones, en las cuales explicamos un poco cómo ha ido la evolución del juego, qué equipos han hecho mejor su trabajo, dónde ha habido errores, dónde ha habido aciertos, ¿no? Y el desarrollo de esta actividad lo hacemos en la segunda mitad del cuatrimestre. Estamos hablando de cuarto curso, con lo cual se supone que ya tienen unos conocimientos más que amplios y sobrados. Es un trabajo que se hace en el aula, pero, como decía antes, también pueden ocupar su tiempo fuera del aula para recoger y analizar más información, ¿no? Este juego en particular no compites contra un ordenador, que sería otra modalidad, se compiten entre equipos de estudiantes
todos parten de la misma situación inicial y conforme van tomando sus decisiones, el modelo va respondiendo, cambiando quizás la respuesta del mercado, la situación económica, con lo cual les obliga a estar muy pendientes de lo que ocurre en ese entorno, lo que ocurre con los competidores y los cambios que se van produciendo en ese contexto figurado, ¿no? He destacado en negrita los aspectos clave, ¿no? Por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿dónde se manifiesta? Pues el que tiene que ser capaz de tomar más de 50 decisiones en 2 horas de tiempo. Entonces, hay que organizarse de alguna forma. Y, además, tienen que ser, digamos, tomar decisiones adecuadas con respecto a la información que necesitan, porque el juego les permite comprar, entre comillas, información. Con lo cual, ellos tienen que decidir qué comprar, qué no comprar, qué información necesitan, cuál desechan. Porque hay mucha información, a veces redundante. Ellos, por tanto, tienen que ser hábiles diciendo qué quieren y luego utilizando, evidentemente, bien esa información. Además, el juego pues, les obliga a asumir algún rol. Pues alguien tiene que asumir la función de dirigir la política de productos, otro la política de comunicación, con lo cual pues les ves que se tienen que implicar y en la medida que se impliquen el resultado puede ser mejor. Manejando, eso sí, pues información comercial, información contable y sobre todo asimilando claramente el proceso de planificación estratégica o de marketing como herramienta clave para organizar ese montón de decisiones que tienen que tomar, ¿no? En esta tabla he querido resumir un poquito el tiempo que dedicamos o que con este juego ellos se ven obligados a dedicar y la importancia que para nosotros tiene cada una de ellas. Entonces, al perfil de egreso que hemos llamado capacidad para el trabajo en equipo, tiene una importancia grande dentro del juego porque casi todas las decisiones se toman en equipo, aunque sí que hay una parte también de trabajo individual. Y tiene una importancia del 80% en el resultado final, en el sentido que si son capaces, cuanto mejor trabajen en equipo, pues evidentemente eso se traduce normalmente en un mejor resultado. Pero hay una parte del trabajo que se hace también a nivel individual. En cuanto a la comprensión de procesos económicos, esto lo situamos más bien al principio del juego, cuando tienen que comprender lo mejor posible el contexto de la simulación, qué productos, qué mercados, qué clientes, y a partir de ahí pues, ya no vuelven a reflexionar tan a fondo sobre ese contexto, sino que hacen más bien un seguimiento, pero digamos en un contexto que ya se conoce. Donde sí vemos claramente una importancia clave es en las dos últimas partes, en el empleo de modelos de gestión y en la recogida y análisis de información, que están continuamente trabajando estas dos dimensiones y tienen una importancia capital para el resultado de su juego. El resultado del juego lo medimos tanto desde el punto de vista contable, el juego nos genera información, digamos, de la rentabilidad del negocio, pero también de la interacción que yo veo en el aula, de las preguntas que hacen, de cómo se reparten el trabajo, cómo asumen roles, que al final pues eso se suele traducir siempre en una mejor cualificación final, ¿no? Y como conclusiones, que podrían también servir de reflexión, y yo también hago un esfuerzo de intentar que estas herramientas, estos juegos salgan de nuestro ámbito, porque es un juego de marketing, evidentemente pues tiene mucho sentido en asignaturas del área, pero también tiene una parte importante financiera y también hay juegos que abordan otras áreas más amplias de la gestión empresarial. Entonces, mi apuesta sería intentar a ver si somos capaces de conseguir un juego que aborde todo lo que tiene que ver con todo el proceso decisional de una empresa y utilizarlo como herramienta de forma transversal en numerosas asignaturas. Bien, son herramientas, en modo de ver, que facilitan, por una parte, la adquisición de competencias, contribuyen claramente al perfil de egreso y, por tanto, hay un vínculo clarísimo entre lo que uno quiere hacer y lo que realmente puede conseguir. Por tanto, yo creo que esta herramienta trasciende lo que es la asignatura, incluso ayuda a conseguir ese perfil de egreso de todo el grado. Y luego, pues algunas reflexiones. Evidentemente, no es una herramienta que se puede utilizar en todos los casos, hace falta un contexto, sobre todo adecuado, y también unos conocimientos previos en nuestros estudiantes, porque pretender hacer esto en primer curso pues eso sería bastante arriesgado. Es una herramienta que tiene una buenísima valoración por parte de los estudiantes y, además de todo esto, además de poder ver qué conocimientos demuestran, pues también puedes incluso poner en valor cualidades personales, ¿no? La capacidad de liderazgo, la capacidad de asumir riesgos, de asumir responsabilidades, etcétera. Con lo cual, creemos que es una herramienta amplia, navaja suiza, y bien aprovechada, pues nos da un buenísimo resultado. Pues esto era todo. Gracias. Muchas gracias.